Y ahora, una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Querido soldado de Cristo, dentro de cada creyente existe una guerra civil, una guerra que no tiene cuartel, que es la lucha de la carne contra el espíritu, o más bien del espíritu contra la carne. Porque el apóstol Pablo, él mismo confiesa, el mismo apóstol Pablo, no el anticristo, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 7:14 en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios señala al pecado, y ahí uno puede comprobar que es pecador carnalmente, porque uno es vendido al pecado. Desde nacemos, cuando conocimos a Cristo, se desató esa guerra entre la carne y el espíritu. Y si yo alimento la carne, seré siempre pecador. Y el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo confiesa aquí que su carne termina haciendo lo que yo no quiero. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y por eso, la gente tiene buenas intenciones de hacer las cosas bien, pero termina haciéndolas mal porque no dependen del Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que tome el control de nuestra vida, porque si no terminamos haciendo lo malo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo lo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Querido soldado de Cristo, el pecado mora en ti, mora en mí, porque existe dentro de nosotros lo que la Biblia llama el viejo hombre, que nos lleva cautivo. Y por eso hay que alimentar el espíritu y darle lugar al Señor, como dice el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Querido soldado, encomiende su vida y alimente el espíritu todos los días, para que gobierne el espíritu y no la carne, porque la carne significa pleito, enemistades, iras, contiendas, disensiones, mas cuando gobierna el espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La vida de fe es la vida en el Espíritu de Dios, dándole lugar a mi Cristo, diciéndole al Señor, ya no viva mi carne, Señor. Vive tú en mí y actúa tú a través de mí, para darte gloria y para que sea una vida de victoria. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, para este soldado, que si el propio apóstol Pablo expresa la impotencia de que si uno no vive en el Espíritu, termina siendo la carne, termina siendo el pecado, entonces es una advertencia. Y el Señor nos ordena, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, gobierna tú en nuestra vida. Sé tú el que se siente en la silla de mando, y que yo me ponga a un lado para que tú tomes control de este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Has escuchado una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Nos gustaría saber de ti. Escríbenos a iglesiabdorado@gmail.com.